Vamos a ver, a lo que estaba diciendo antes de iniciar la grabación, es que sí, este tipo de ideas, de ideologías, no tienen difusión sin la apropiada financiación. Es decir, Marx fue apoyado mucho por sectores de de la banca, de los bancos. Entonces fue apoyado demasiado por ciertos sectores, como la familia Rothschild, y esto lo dice Henry Ford, el de los autos Ford, que vivió por esos años. Él decía que Marx era muy amigo de la familia Rothschild, una familia de banqueros que ha tenido mucha influencia en lo que es los países. Ustedes lo pueden buscar en internet. Eh, También aquí, otra de las cosas que proponía Marx era el nuevo Estado, este nuevo Estado, ya que el otro fue destruido, la sociedad anterior fue destruida, el gobierno anterior fue destruido y surgirá un nuevo Estado. El nuevo Estado, este, tendrá, y esto es importante, y yo invito a los que, digo, porque luego veo que mis videos son vistos por otras personas, yo invito a los que son muy fanáticos de estas ideologías del marxismo a que me refuten esto, porque esto lo dice Marx, esto lo dice en sus libros. Dice, el nuevo Estado tendrá un banco central único que regirá toda la economía. Es decir, finalmente Marx está de acuerdo con los capitalistas. Finalmente, Marx no está tan en oposición al capitalismo, porque tiene el corazón del capitalismo. El corazón del capitalismo es la banca, sobre todo el Banco Central. ¿Quién es el Banco Central? Creo que todavía no se sabe, no dije qué es el Banco Central. Ah, miren, el Banco Central, vamos a ver, es que iba a entrar un compañero. ¿Qué es el Banco Central? Miren, el Banco Central es la institución encargada de regir a los bancos. Bueno, sé que hablo de un banco y cómo es que rige a los bancos, espérenme. Y distribuye la moneda en el país. Es decir, miren, el Banco Central es aquel que se encarga de distribuir el dinero, de distribuir la moneda. Es el encargado de imprimir los billetes y de hacer monedas. En el caso de México, los pesos, las monedas de 10 pesos, de 5 pesos, los billetes de 100, 200 pesos, 500, 1000, no me acuerdo si siguen habiendo billetes de 1000 pesos. Bueno, el punto es que todos los billetes los hace el Banco Central y se encarga de distribuirlos y también se encarga de regular a todos los bancos. El Banco Central se encarga de regular a todos los bancos que ustedes conocen. El Banco Central se encarga de, digamos así, de moderarlos, de ser una especie de árbitro, de estar ahí viendo que no se pasen, ¿no? Que no hagan cosas más allá de lo que es permitido. Pero Pero en muchas ocasiones este Banco Central también no es tan honesto en todos los países. Los bancos centrales del mundo son regidos por lo que es la Reserva Federal de Estados Unidos, que es su banco central. Y a su vez, la Reserva Federal de Estados Unidos es muy influenciado por otros bancos de Estados Unidos, bancos gigantescos, digo, hablando de dinero. Bancos, bueno, ya unos dirán, digo, lo voy a decir, bancos como JP Morgan o Goldman Sachs son, influyen mucho o trabajan en contubernio con la Reserva Federal. El punto es que también otra de las razones de por qué nuestra economía está muy mal es porque nuestro banco que se encarga de distribuir la moneda no trabaja precisamente para el país, para el bienestar del país, para el bienestar de México, sino que hace todo lo que le dice el Banco de Estados Unidos, la Reserva Federal u otros bancos. Realmente nuestro banco, ¿qué es el Banco de México? Nuestro Banco Central del Banco de México no es independiente. Hace todo lo que le dice
Estados Unidos, bueno, la banca de Estados Unidos. Entonces, por eso también es otra de las razones. Entonces, Marx, él aboga por la creación de un banco central único que rija toda la economía mundial. Entonces, finalmente, Marx está de acuerdo con el capitalismo. Finalmente, Marx no está en contraposición o en contra del capitalismo, porque el Banco Central es el corazón del capitalismo. Es un mero corazón y cerebro. El capitalismo no funciona, no puede sobrevivir sin el Banco Central, sin la banca de Estados Unidos, la Reserva Federal o los bancos que ya mencioné, JP Morgan o Goldman Sachs. Ese es el corazón del sistema del capitalismo. Cuando el Reino Unido creó el capitalismo, se basaba en su banca del Reino Unido, el Banco de Inglaterra y otros bancos por ahí muy grandes que de esa época, cuando el Reino Unido era la potencia hegemónica. Ahora en este entonces ya son otros bancos los que rigen la economía. Entonces, finalmente, Marx no, es lo que les digo, veo que otras personas ven mis videos de estos, de los de historia de Universal. Realmente yo invito, si alguien de casualidad que es muy fanático de estas ideologías del marxismo, que me refute por qué Marx finalmente, si es tan contrario, si es enemigo del capitalismo, de la propiedad privada, ¿por qué está de acuerdo con el capitalismo de la creación de un banco central único? Realmente vemos que capitalismo y socialismo no son tan contrarios, realmente no lo son. Son a veces la cara de una misma moneda. A veces, al contrario de como nos lo pintan en las redes sociales o los políticos, no están contrarios, no son enemigos. Capitalismo y socialismo no son enemigos, sino que aparentan ante la gente ser enemigos, pero en realidad no lo son. ¿Sí se entiende? Eso deben tenerlo muy bien en cuenta, porque actualmente si van a las universidades, si tú no apoyas el marxismo, te dicen es que tú eres capitalista, pero no es así, vienen siendo las dos caras de una misma moneda. Trabajan juntos el marxismo y el capitalismo. Un ejemplo muy claro de esto que estoy diciendo es China. China tiene un sistema comunista social, pero su economía es capitalista. Tiene ambos. Ahí se ve que trabajan juntos, capitalismo y comunismo o socialismo. Trabajan juntos. China es un ejemplo de ello. Bueno, dudas hasta acá, comentarios. Ninguna duda, profe. Bueno. Entonces, vamos a ver. Este, otras cosas que quería comentar, ahorita que estén, bueno, entraron y otros se salieron, bueno, pues espero que lo vean la grabación. Marx también, el marxismo también propone, ahí ya vienen, creo que es su conexión a internet. En cuanto, bueno, el socialismo marxista, digo, actualmente se manejan como sinónimos. Casi cuando alguien dice que es socialista, dice que es marxista, son sinónimos prácticamente. También propone que, o también es, pues sí, propone, es proposición, pero no significa que sea verdad, nada más es algo que dice. Dice que la religión es el opio de los pueblos. ¿Qué significa esto? Que la gente nada más busca la religión como para sentirse bien, casi como una droga. El opio es una droga. Es antecesora de la heroína y sí, de la heroína. Del opio se extrae la heroína, parte de la heroína. Es el antecesor de la marihuana también. Bueno, esos ruidos son de la calle. Y también dice que Dios es un dictador y que por lo tanto la gente no debería creer en Dios. Marx no es que fuera ateo, muchos creen que Marx no creía en Dios, sino que Marx creía en Dios, pero él decía que se iba a vengar de Dios. Él decía eso en unos poemas que escribió, que él se iba a vengar de Dios y es por eso que lo iba a atacar toda su vida. Entonces sí, Marx creía en Dios, creía que existía Dios, pero le tenía un odio que, bueno, sería debatir, ¿no? ¿A qué se debía ese odio? Entonces, mismo miren, para que vean que él que tenía una fe.
aquí en este libro, que ya no me va a dar tiempo quizás a exponerlo, Marx decía, bueno, aquí está, que era el opio del pueblo, la religión, dice Marx también había dicho, miren aquí, esta espada se refiere a sus ideas del socialismo, del comunismo. Esta espada me la dio Luzbel, es decir, Satanás. Entonces, sí, Marx tenía una fe en Dios y también al parecer en Satanás, en el diablo. Entonces, él no era ateo. Esto hay que deben tenerlo muy en cuenta. Mucha gente que es marxista cree que, bueno, que es muy fanática de Marx, del marxismo y del socialismo, cree que deben ser ateos porque Marx era ateo, que no creía en nada, no creía en Dios. Pero Marx sí creía en Dios y hasta también en el diablo, también creía. Dice, esta espada me la dio Luzbel. Y no es broma, no es que en ese entonces deben entender que no se hacían esas bromas como ahora, de esas bromas del diablo y todo eso. En ese entonces no existía ese tipo de comedia, de bromas. Cuando alguien decía algo, lo decía en verdad, no en sarcasmo como ahora. Hoy en día es muy común el sarcasmo, pero en ese entonces no. Cuando alguien decía algo, un intelectual lo decía en serio, no lo decía en broma, ¿sí? Entonces, no nada de que me digan que lo decía en broma Marx, no, lo decía en serio. Entonces, él quizás tenía una fe satanista, quizás, pero sí odiaba a Dios, decía que se iba a vengar de Dios. Bueno, dudas hasta acá, comentarios. No, profe, ninguna duda. Bueno, entonces, bueno, esto es lo que él proponía. Bueno, obviamente yo no apoyo nada de esto, igual del capitalismo. Yo soy de la opinión que debe ser una economía nacional basada en lo que necesita el país, no de lo que nos diga un país extranjero, no de lo que nos diga, pues igual, otro país extranjero, porque Marx, esto surgió en Alemania y en Rusia, como también vamos a ver. Bueno, la próxima clase, porque ya no me va a dar tiempo. Entonces, no, debemos hacer algo que le funcione a México, no algo que haya salido de Alemania, digo en el caso del marxismo, de Rusia, igual que fue el leninismo, Lenin, no algo que salió del Reino Unido, del capitalismo, o algo que nos imponga Estados Unidos. Debemos hacer algo que funcione para México. Bueno, esa es mi opinión, porque pues sí, hemos visto que pues este tipo de experimentos no funcionan. Bueno, y en cuanto a esta parte de Dios, pues no, ya les había dicho que la gente necesita creer en algo. En el caso de los católicos, este, creemos que Dios es Padre. Bueno, y el cristianismo, ¿no? El cristianismo, que Dios es nuestro Padre. Y esa noción de que hay alguien que te ama, que te cuida, digo, sé que siempre hay dificultades, pero bueno, ese ya es otro tema. Habríamos que platicar, casi hacer clases, ¿no? De eso. Pero el punto es que sí, que siempre Dios está al tanto de uno en los tiempos difíciles también. Eso no es que sea un opio, sino que da una guía también para poder resolver los problemas de uno. Entonces, sí, hay personas para que quizás es un opio, como una droga, porque les dicen que amen a su prójimo, pero no lo aplican. Es lo que se critica, ¿no? Mucho. Quizás para esas personas, sí, la religión es un opio, para las personas que no aplican, ¿no? Lo que decía Jesucristo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cómo amar a tu enemigo también, porque te dice Jesucristo, hay que amar a tu enemigo. Entonces, sí, quizás para las personas que no aplican eso, pero que son muy religiosas, ya sea de cualquier religión, pues quizás sí es un opio. Me atrevo a decir que incluso Marx, quizás esta frase me atrevo a deducir que quizás algún padre de ese entonces o algún pastor o alguien así lo había dicho, porque veía, ¿no? Que había gente que no aplicaba lo que decía Jesucristo, que sí iba a la religión y todo, pero no aplicaba lo que decía Jesucristo. Entonces quizás, quizás no es de Marx, quizás fue de algún pastor o algún padre, etcétera, que hablaba, ¿no? De esa hipocresía. Pero bueno, eso ya es igual opinión personal. Pero en sí la religión, esta noción de Dios es algo necesario en las personas. Los científicos lo han tenido. Gauss, el príncipe de las matemáticas, él creía en Dios. Él decía, encontré la solución a un problema en una carta que le envió un colega que había encontrado la solución a un problema matemático. Decía, he encontrado la solución, pero no por mis esfuerzos propios, sino por la divina providencia que me iluminó, que me dio la respuesta.
Entonces sí, tenía su fe. Y como digo, no es broma. Gauss, el príncipe de las matemáticas, no hacía ese tipo de bromas, sino lo decía en serio, que dice que Dios lo había iluminado. Entonces, tenía su fe también el príncipe de las matemáticas, Gauss, Friedrich Gauss. Y así varios, de hecho, creo que ya se los he comentado, muchos científicos de la antigüedad, la mayoría tenía su religión, ya sea que eran católicos, luteranos, y otras religiones, pero tenían su fe, de que creían en Dios, ya sea en otra religión, pero la creían protestante o etcétera. Tenían su religión. Entonces, el conocimiento científico no era contradicción creer en Dios y ser científico. Eso al menos hace 200, 300 años. Entonces, actualmente se cree, ¿no? Que los científicos ya no deben creer en Dios. Pero eso es mentira. Muchos, los que fundaron la ciencia actual, lo que es, les digo, Gauss, Newton, Einstein, Descartes, todos creían en Dios. Bueno, la mayoría, los que mencioné, sí, sí creían en Dios. Leibniz, Gottfried Leibniz, y así varios me puedo seguir. Entonces, sí, la religión no es un opio, y Dios no es un dictador, no sé, en el cristianismo se enseña que Dios es Padre. Bueno, entonces vemos un común denominador que espero que lo hayan identificado, que hay movimientos o revoluciones que han querido, que ese es como que un objetivo que tienen, no solamente quitar al gobierno, por ejemplo, la Revolución Francesa era quitar al rey, ¿no? Sí se acuerdan, ¿no? Cuando vimos la Revolución Francesa, era eliminar la monarquía, eliminar al rey. Pero también, ¿qué cosa querían eliminar? A Dios. El culto a Dios, el creer en Dios, querían quitarlo, porque hicieron una nueva religión, el culto a la llamada diosa de la razón, el culto a la, ¿qué? Al conocimiento, creo que le llamaban. Ahí se los dicté, ¿no? Pero sí, a la diosa de la razón. Entonces, igual acá, Marx está atacando todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces vemos que en las revoluciones violentas es un común denominador, esto de no creer en Dios, de quitar a Dios. Sí, quizás porque como en los mandamientos está de que no matarás o no robarás, es decir, como dice Jesucristo, amar a tu prójimo como a ti mismo, es decir, que no le vas a hacer daño, ¿no? De ahí se surge, ¿no? Quizás por eso lo quieren quitar, porque no quieren nada que ver con Dios, con enseñar a amar a tu prójimo o inclusive amar a tu enemigo. Creo que y es muy acorde, ¿no? A la revolución. En una revolución, pues se elimina, se destroza al enemigo. Pero Dios, bueno, Jesucristo dice, amarás a tu enemigo. Entonces de ahí surge, ¿no? Que no vas a destrozarlo. Entonces creo por eso también siempre se busca quitar a Dios, porque te enseñaba a amar a tu prójimo, a amar a tu enemigo, lo cual es obviamente contrapuesto, contrario a armar una revolución, ¿no? Bueno, esa es igual mi opinión, pero sí, ese es el común denominador si ustedes estudian con calma. Revolución Francesa, marxismo y también, vamos a ver, Revolución Rusa. Ese fue también un común denominador, el quitar a Dios, eliminar todo lo que tiene que ver con Dios. Y bueno, y en nuestro sistema de educación eso es lo que pasa, ¿no? No se puede enseñar, no sé, filosofía, por ejemplo, de San Agustín o de Santo Tomás de Aquino, que fueron filósofos. No se puede enseñar porque eran de la Iglesia Católica. Entonces quieren quitar todo lo que tenga que ver con Dios. Igual de otras religiones, filósofos que han existido, no se enseñan en la escuela de otras religiones porque no quieren nada que ver con Dios. Entonces es algo que, bueno, es malo porque te quita, te acorta la forma de pensar. Y es histórico, es parte de la historia humana, el tener la fe en Dios. Y eso pues no se ha querido enseñar. Bueno, o sea que se ha quitado poco a poco. Y solamente nos dejan el enseñar, ¿no? El culto a los dioses que tenían los aztecas, los mayas. Eso sí, nos lo dejan, ¿no? Pero los otros no. Eso sí, también incluso puede ser discriminación, ¿no? Porque se enseña de unos cultos que existieron a otros cultos, ¿no? Bueno, dudas, comentarios hasta acá.
Bueno, no te oí bien, Dalia. Bueno, lo escribes en el chat. Sí, sí, no te oí. Pero sí me oye, pero sí me oyen bien, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver. A ver, a ver. Bueno, sobre lo que dice este video, lo que mostró, no sé si lo llegaron a ver, si su internet estaba bien y lo pudieron ver. Este, es que Marx estaba siendo felicitado. Bueno, un periodista que hizo una investigación histórica y de la época, digo porque Marx ya había muerto para cuando hizo esa caricatura, se había dado cuenta que Marx había sido financiado y apoyado por varios, digamos, capitalistas, digamos, mismos capitalistas, gente de la banca, empresarios, estaba ahí John D. Rockefeller, el del petróleo, ahí de Estados Unidos, fue el hombre más rico del planeta, de la banca, JP Morgan, y también empresario porque tenía la General Electric, este, y otros más empresarios y banqueros. Entonces, Marx era apoyado y se llevaba bien con gente que le diríamos capitalista. Entonces, ahí es otra prueba de que el marxismo estaba en contubernio o trabaja conjuntamente con el capitalismo. Realmente no son tan contrarios como muchos piensan. Entonces, si yo digo esto en un foro universitario, capaz que me linchan, me fusilan, pero son los hechos, son las investigaciones históricas que han recogido muchos historiadores, entre ellos mexicanos como Salvador Borrego, y ya de otros países, Adrián Salvucci de Argentina, Leo Skousen, él era, ay, no me acuerdo dónde era, en El Capitalista Desnudo, mismo una mujer, Bella Dodd, en su libro School of Darkness, Escuela de Oscuridad, ella decepcionada por cómo se manejaba el Partido Comunista en Estados Unidos, lo que era realmente, denunció en un libro, pues sí, todas las irregularidades. Y vio que finalmente no, el Partido Comunista no estaba en contra del capitalismo, sino que trabajaban siempre juntos. Entonces, una mujer mismo, Bella Dot, lo pueden buscar en internet, Bella Dot. O bueno, en español se escribiría Bella Dot, si nada más que así se pronuncia. Eh, entonces, y varios libros, ¿cuál otro? De Joaquín Bochaca, ¿cuál era? No, perdón, de Joaquín Mochaca era El Capitalista Desnudo, y de Leo Skousen no, sí, de Leo Skousen El Capitalista Desnudo, y de Carol Quigley otro libro que se llama Tragedy and Hope, Tragedia y Esperanza. Entonces sí, son mucha gente, historiadores que han dicho que efectivamente lo que es el marxismo, la revolución rusa, fue apoyada por sectores pues sí, de ricos, digamos, de burgueses o capitalistas o de la banca también internacional. Entonces sí, hay que estudiar todos esos hechos históricos. También Henry Ford lo decía, ¿no? Se lo decía aquí a Heidi antes de que entraras, Dalia. Sí, también Henry Ford, el de los autos Ford, decía que Marx estaba muy apoyado por sectores de la banca. Bueno, entonces sí, no es así tan contrario, no están peleados así el socialismo y el capitalismo. No es uno y el otro, no es que nada más son dos cosas en la historia humana, no es que ahora nada más o eres socialista o eres capitalista, como que eso nos han querido meter en las universidades, en las redes sociales, en internet, ¿no? O eres capitalista o eres socialista. Entonces, que según solamente hay estos dos, pero no, nada más hay más opciones. Y estas dos opciones supuestas que solamente existen, trabajan juntos, trabajan juntos. Entonces, sí, no es como muchos piensan. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. No, profe, ninguna duda, todo entendido. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. La próxima clase sí tocó la Revolución Rusa. Y sí, espero partes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, su tarea de las guerras. Bueno, esto ya para lo grabar.